razón por la que tantas personas aman los personajes rotos. Y no es solo porque sean interesantes o profundos, sino porque se sienten identificados, porque en algún punto todos hemos sentido algo parecido: el miedo, la soledad, la rabia, la sensación de no encajar en ningún sitio, y aunque en la vida real intentamos ignorarlo o fingir que no está ahí, sigue apareciendo de vez en cuando, en momentos donde estás rodeado de gente pero aún así te sientes solo, o cuando todo parece estar bien pero por dentro sabes que algo no encaja. Por eso el anime conecta tanto con esta generación, porque mientras el mundo te exige ser fuerte, seguro, sociable y exitoso todo el tiempo, el anime te muestra lo contrario: personajes rotos, perdidos, rotos emocionalmente, intentando seguir adelante, como Subaru, Thorfinn, Kaneki, Shinji, Eren. Todos son diferentes, todos tienen algo en común: están rotos por dentro. Y tal vez la verdadera pregunta no es por qué te gustan estos personajes, sino por qué te reconoces tanto en ellos, por qué te identificas tanto. Creo que nunca había existido una generación tan conectada y al mismo tiempo tan sola. Tenemos redes sociales, contenido infinito, videos, streams, mensajes, notificaciones constantes. Nunca fue tan fácil distraernos, y aún así muchísima gente siente un vacío constante que no sabe explicar. Y lo peor de todo es que muchos intentan esconderlo todo el tiempo. Fingen estar bien, fingen estar motivados, fingen tener el control, pero por dentro sienten que algo no encaja. Y ahí es donde el anime conecta de una manera muy distinta al resto del entretenimiento. Porque muchos protagonistas no son héroes perfectos, no son seguros, no son admirados, no tienen su vida resuelta. Son personas emocionalmente destruidas, intentando sobrevivir. Y eso conecta muchísimo con jóvenes que sienten exactamente lo mismo. Personas que se sienten insuficientes, tienen miedo al fracaso, sienten ansiedad por el futuro, no saben qué hacer con su vida, sienten que nunca serán suficientes para los demás. Por eso cuando alguien ve a Kaneki romperse mentalmente, o a Shinji, no piensa qué personaje tan interesante, piensa: entiendo exactamente cómo se siente. Y eso es peligrosamente poderoso, porque por primera vez alguien siente que no está solo. Y quizá esa es una de las razones por la que tantos jóvenes terminan refugiándose en el anime, no porque quieran escapar de la realidad, sino porque por fin sienten que algo los entiende emocionalmente. Los protagonistas rotos tienen algo que los personajes perfectos nunca van a tener: humanidad. No son invencibles, no tienen todo claro, no saben exactamente qué hacer, no están motivados todo el tiempo, se equivocan, se hunden, dudan de sí mismos y a veces simplemente no pueden más. Y eso se parece mucho más a la vida real de lo que la gente quiere admitir, porque en la vida real nadie está constantemente en su mejor versión, entre comillas. Hay días donde todo parece tener sentido y otros donde ni siquiera sabes por qué estás haciendo lo que haces. Por eso personajes como Thorfinn impactan tanto, porque no empiezan siendo un héroe, empieza siendo alguien vacío, alguien que ha perdido cualquier razón para seguir adelante, y verlo intentar reconstruirse poco a poco no se siente como algo ficticio, se siente como un proceso, algo que muchos entienden de forma silenciosa. Lo mismo pasa con Kaneki. Su cambio no es solo físico, es mental, es identidad, es la sensación de dejar de reconocerte a ti mismo después de todo lo que te ha pasado. Y eso conecta con algo muy específico, cuando sientes que ya no eres la misma persona que eras antes, pero tampoco sabes en qué te has convertido ahora. Shinji es otro caso distinto, no es un personaje fuerte en el sentido tradicional, es alguien que constantemente duda de sí mismo, que evita el conflicto, que tiene miedo de tomar decisiones, y aunque mucha gente lo critica, otros simplemente lo entienden, porque no es un personaje hecho para impresionar, es un personaje hecho para reflejar inseguridad. Y luego está Eren, alguien que empieza buscando libertad y termina consumido por la rabia, la frustración y la desesperación. Y aunque sus decisiones sean extremas, la emoción detrás de ellas no es difícil de entender. La impotencia, la sensación de estar atrapado en un mundo que no puedes cambiar. Y quizás eso dice más de nosotros de lo que parece. Porque hoy en día mucha gente ya no busca personajes perfectos, busca personajes que se sientan algo real, porque en el fondo ver a alguien roto intentando seguir adelante hace que muchas personas se sientan menos solas en su propio caos. Por cierto, si este video te ayuda a entender un poco más a ti mismo, puedes suscribirte. La idea de este canal no es solo hablar de anime, sino hablar de las cosas reales a través del anime. Pero aquí
hay algo importante, y es que muchas veces empezamos a romantizar el sufrimiento sin darnos cuenta, no como algo constante, sino como una forma de identidad. Convertimos la tristeza en personalidad, la soledad en carácter, el vacío emocional en algo que parece profundo. Y el problema es que eso empieza a sentirse normal, como si estar roto estuviera bien, como si sufrir te hiciera más interesante, más complejo, más real. Por eso es una trampa silenciosa, porque empiezas a quedarte en ese estado sin buscar salida, solo porque encaja con la imagen que tienes de ti mismo. Y el anime, aunque no es el problema, puede reforzar esa idea si se consume de la forma equivocada. Por eso a veces encontramos a gente que se identifica mucho con personajes como Kaneki, pero se ven muy edgy, se ven muy cringe, porque muchos de los personajes que admiramos están rotos, sí, pero no se quedan ahí. Esa es la diferencia que nadie menciona. Kaneki no es solo dolor, es transformación. Thorfinn no es solo vacío, es reconstrucción. Y Subaru no es solo sufrimiento repetido, es aprendizaje acumulado. El problema ocurre cuando solo vemos la primera parte, cuando nos quedamos con la caída y olvidamos el proceso de levantarse, porque entonces empezamos a pensar que estar roto es el estado final, cuando en realidad es solo el inicio de algo más grande. El dolor no es el destino del personaje, es el punto donde empieza a cambiar. Hay personas que no ven anime solo para entretenerse, lo ven porque de alguna forma necesitan sentirse entendidos. No siempre es consciente, pero hay algo en esas historias que encaja con emociones que en la vida real no siempre se expresan bien. La ansiedad de no saber qué hacer con tu futuro, el miedo de decepcionar a los demás, la sensación de estar perdido incluso cuando todo parece estar bien, o esa idea constante de no saber si estás avanzando o solo sobreviviendo. Y el anime, sin pretenderlo, logra representar todo esto con una claridad muy directa, a través de personajes que no tienen respuestas, que fallan, que dudan, que se rompen, y aún así siguen intentando avanzar. Por eso muchas veces no sentimos que estamos viendo una historia, sentimos que estamos viendo emociones que nosotros mismos no sabemos explicar, porque en la vida real muchas de esas emociones se esconden, se disimulan, se callan, pero en estas historias aparecen sin filtros, y eso crea una conexión rara. Pero no es admiración por lo que el personaje logra, es identificación con lo que el personaje siente. Y quizá por eso esta generación conecta tanto con este tipo de narrativas, no porque quieran escapar del futuro, sino porque en un momento encuentran algo que se parece demasiado a lo que viven por dentro, en un mundo donde casi todos intentan aparentar control, estabilidad y seguridad. Estos personajes demuestran lo contrario: inseguridad, caos interno, confusión, y aún así siguen adelante. Y eso, en lugar de alejar, te acerca. Por eso hace que muchas personas sientan que lo que les pasa no es extraño como pensaban. Tal vez no admiramos a personajes rotos porque estén destruidos, sino porque incluso estando rotos siguen adelante, siguen intentándolo, siguen avanzando cuando todo parece indicar que deberían haberse detenido desde hace tiempo. Y eso dice algo más profundo, porque muchas veces no se trata de tener una vida sin caídas, se trata de qué haces con lo que queda después de ellas. Los personajes que más nos marcan no son los que nunca fallan, sino los que aprenden a seguir después de fallar demasiado, porque ahí es donde realmente se construye algo, en ese punto donde ya no puedes fingir que todo está bien, donde ya no hay excusas, donde solo queda seguir adelante o rendirse. Y quizás por eso este tipo de historias conectan tanto, porque reflejan algo que todos en mayor o menor medida entendemos: el proceso de perderse, de romperse y de intentar reconstruirse sin garantías de que funcione, pero aún así hacerlo. No porque sea fácil, sino porque no queda de otra, o sea, no hay otra opción real. Y al final, quizás esa sea la razón por la que estos personajes nos identifican tanto, no porque sean perfectos, sino porque no se rinden. Si este video te hizo sentir identificado de alguna manera, déjamelo en los comentarios. Y si quieres seguir profundizando en todo esto, te voy a dejar en pantalla el siguiente video. Allí hablo de algo que conecta directamente con lo que viste hoy, porque el pasado no desaparece aunque intentes olvidarlo, y porque intentar borrarlo solo hace que te pese más. Es el caso de Subaru y la mentira del borrón y cuenta nueva, porque a veces lo que intentas olvidar es exactamente lo que necesitas aprender a usar. Y si llegaste hasta aquí, comenta la palabra oscuro. Nos vemos en el próximo video.